Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Betancourt Bueno, estudiante de la Universidad Iberoamericana del cuarto semestre. Vengo a exponer el proyecto pedagógico que he venido trabajando con los niños de la sede de San Jerónimo. Es una sede que se encuentra ubicada en el resguardo indígena de San Lorenzo, en Refugio Caldas. He venido trabajando sobre el proyecto del cuidado del medio ambiente, ya que es hora de tomar conciencia, empezando de trabajar desde los niños para que más adelante se vea un buen futuro en el cuidado del medio ambiente, no solo de nuestro alrededor, sino de nuestra propia casa. Debemos de empezar a trabajar con ellos. He venido trabajando también con la ayuda de los padres de familia, con los tecnólogos de la Universidad de Caldas, con el coordinador ambiental del resguardo y del municipio, dado que somos afortunados de que nos han visitado, de que nos han orientado personas que saben también la realidad y que también han estudiado lo del medio ambiente. Es por eso de que desde hace muchos días me interesa el cuidado del medio ambiente y que hemos estado en un proceso con los niños y jóvenes de la propia comunidad, estudiantes también que están en el colegio. Hemos trabajado por medio de ello, por el cuidado de las microcuencas, de los nacimientos de agua, del manejo de basuras, el reciclaje. Hemos trabajado una diversidad de cosas y actividades, pero que también las hemos llevado a práctica, como la siembra de árboles, la recogida de basuras, la recolección de cada una de ellos, el saber separarlas, el de trabajar en ellas. También los niños han trabajado en esto, que es el reciclaje de faroles, que se han hecho faroles y que se hace con el papel que se bota también de los confites también. En este caso se ha trabajado con papel de actividades que niños que ya han trabajado en la escuela, que son residuos que sobran. Estos son un frasco de gaseosa. Los materiales que se utilizan son las tijeras, un colbón. Esto también es del almanaque que los niños tienen en su propia escuela. Todo como que se le da una utilidad a las cosas para poder orientarlos. Pues obviamente hay que capacitarse uno mucho sobre el referente del medio ambiente, ya que el medio ambiente encierra muchas cosas: el cuidado de nuestro entorno, el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de todo. Por tal razón he trabajado constantemente con ellos y con la ayuda de los padres. Este es un breve resumen del proyecto que he venido trabajando, no solo estos días, sino desde hace muchos días, porque creo que es hora de tomar conciencia de la realidad que está pasando en nuestro país. Es por eso que este proyecto no solo para aquí, sino que también es como un medio de aprendizaje más para mí y obviamente para los niños. Igual los niños son muy exploradores, son libres de su imaginación, y hay que saber aprovechar ese potencial que los niños tienen. Muchas gracias por escucharme.